Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya, chicos. Cansado de ser, cansado de ser feliz, profe. Todo bien. Esto como decía un amigo mío, entre 9 y 10 con picos de 11. Pero bueno. Bueno, ya queda menos. Ya el primer cuatrimestre es durillo. Pero bueno, ya va quedando menos. Venga, pues a ver, no, sin más dilación, son las 9 y 2. Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, voy a poner esto un poquito más grande. Vale. Sí, bien, mire. Venga, perfecto. Pues a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy nos toca ver Transformers, ¿vale? Entonces, la primera hora vamos a ver Transformers, la segunda hora vamos a ver un notebook de cómo se haría un sistema RAG, ¿vale? Muy tonto, muy sencillito, pero bueno, que nos sirva para afianzar conceptos y para entenderlo, ¿vale? Luego, no es muy diferente a lo que se hace por ahí, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos despacito, vamos a entender una arquitectura de Transformers. Entonces, vamos a ello. Entonces, el otro día, bueno, estábamos en cómo podemos procesar texto con una red neuronal. Claro, ahora el problema es, ¿qué problema teníamos con los modelos que vimos el otro día de encoder y decoder? Pues teníamos el problema de que como utilizábamos redes neuronales recurrentes, o en el caso mejor, redes LSTM, ¿vale? Que nos permitían decidir un poquito la memoria, pero el problema que teníamos, ¿cuál era? Que cuando teníamos una estructura o una frase muy larga, la representación latente de esa estructura, de esa secuencia tan grande, pues a lo mejor ya había perdido información. Con las redes neuronales recurrentes era incluso peor, porque a medida que íbamos avanzando en la secuencia, íbamos perdiendo memoria de los primeros, de las primeras palabras. En el caso de las redes bidireccionales LSTM, en los modelos como Elmo, en los que podíamos tener embeddings contextuales, es mejor, pero la realidad es que aún así, en la representación latente, si la secuencia es muy larga, con 5 palabras funciona bien, con 10 palabras funciona bien, pero si tenemos un párrafo de 100 palabras, a lo mejor eso ya no funciona tan bien. ¿Vale? Porque cuando llegamos a representación latente, bueno, eso guarda mucha información o representa mucha información de ese texto, pero no puede representar a lo mejor toda la información que podríamos necesitar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, bueno, cómo podemos hacerlo con textos de gran tamaño. ¿Qué se nos ocurre? Y ahí es donde van a aparecer las redes de Transformers, ¿vale? O las arquitecturas de Transformers. Entonces, por ir repasando y afianzando un poquito los conocimientos, venga, os hago estas preguntas y vemos a ver qué nos viene. A ver, ¿qué es relevante en una RNN o en una red recurrente? ¿Qué era la característica principal que tiene? Venga, vamos a entrar en faena. Vamos a ir calentando. Venga, una RNN, ¿qué era? Exacto, José Vicente, la entrada de una era la salida de la anterior. Tiene retroalimentación, efectivamente. Eso es. ¿Vale? No retroalimentación como entendemos en electrónica, que se produce en tiempo, en tiempo real, sino retroalimentación de que la salida en el tiempo, la salida de una va eh, llevándose a la entrada de la anterior. ¿Vale? Bien, ¿y qué diferenciaba una red neuronal recurrente de una LSTM? La segunda es bidireccional. Ay, no exactamente, José Vicente. Esas eran las bi-LSTMs, pero la LSTM sin el bi delante no es bidireccional. Venga, ¿alguien se acuerda? Venga, la LSTM, la diferencia que tenía con la red neuronal recurrente es que tenía una puerta que le llamábamos la puerta del olvido, ¿vale? Al final era una función matemática, pero que nos permitía decirle qué cosas eran importantes y cuál debía de olvidar. ¿Para qué? Pues para en esa pequeña memoria que tiene, según vamos avanzando en la recurrencia,
que si había palabras que no eran muy importantes, pues que de alguna forma esa red, ¿vale? Permitía olvidar partes para no ir acumulando, ¿vale? El STM, recordad que era Long Short Term Memory, ¿vale? Memoria de corto plazo extendida, ¿vale? Bien. ¿Y cuál era la arquitectura del sequence to sequence? Es decir, de que le metiéramos una secuencia a nuestro sistema, tuviéramos la representación latente y esa representación latente pudiéramos sacar otra secuencia. ¿Qué arquitectura hablábamos? Que fue con lo que acabamos nuestra clase del otro día, ¿os acordáis? Venga, ¿alguien se anima? Uf, qué fríos estamos. Bueno, a ver, era la arquitectura encoder-decoder. ¿Vale? Sí, Elmo es un ejemplo de un encoder-decoder, efectivamente, William. Elmo es un ejemplo de una arquitectura encoder-decoder que además utiliza redes LSTM bidireccionales, ¿vale? Como decía José Vicente, que probablemente lo que te ha llevado a error, José Vicente. Cuando terminamos de ver Elmo, Elmo es una solución práctica, ¿vale? Ya es un modelo que existe, que está basado en una arquitectura de encoder-decoder y que además genera efectivamente embeddings contextuales, ¿vale? Utiliza redes BLSTM y genera embeddings contextuales, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso a esto porque hay que afianzar esos conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que vimos el otro día. Vamos a pasar a hablar de Transformers, vamos a ver lo que es la atención y el embedding posicional o el positional embedding, ¿vale? Que son las dos grandes pues evoluciones o características que incluyen los Transformers. Y luego hablaremos de algún modelo preentrenado, ¿vale? Y ya pasaremos a la segunda hora a ver un ejemplo de un sistema RAG. Bien, entonces, bueno, vimos Word2Vec, no me voy a extender mucho en Word2Vec, ¿vale? Pero Word2Vec básicamente fue el primer modelo de embeddings, lo generaba embeddings estáticos, es decir, ¿qué significa? Que la palabra banco solo tenía un embedding, independientemente de si se significaba banco de sentarme, banco de peces o banco de la entidad financiera. ¿Vale? Entonces, bueno, ya podíamos representar con vectores las palabras y además tenían algunas características, ese embedding, y, de alguna manera incluía algunas características de las palabras, pero no éramos capaces de poder desambiguar con esos embeddings, ¿vale? Pero bueno, eran los inicios. Bien, luego pasamos a las redes neuronales recurrentes y los LSTMs, que lo que me permitían era procesar secuencias, ¿vale? Esto es el building block principal de un encoder-decoder. ¿Vale? Y decíamos que cuando teníamos redes BLSTM, ¿vale? Que era esto, como por ejemplo Elmo, pues teníamos una red que lo veía de izquierda a derecha, otra red que lo veía de derecha a izquierda, y aquí decidíamos, lo juntábamos y con eso sacábamos el vector. ¿Qué permite ese vector? Pues que la palabra banco no solo tenga un embedding, sino que cuando le digo al modelo Elmo, oye, genérame coge esta frase y dime el embedding de banco. El embedding de banco en la frase hoy he ido al banco a sacar dinero es diferente al embedding de banco cuando digo hoy me he sentado en el banco a comer pipas, ¿vale? Ese vector que genera es diferente, justo por eso, ¿vale? Porque al ser bidireccional es capaz de entender el contexto. Word2Vec no. Word2Vec además es one hot encoding, multiplica por la matriz de pesos y saca el embedding. Ya está. No sabe nada del contexto, solo entiende las palabras, ¿vale? Las LSTMs y los modelos bidireccionales LSTM ya nos permiten empezar a trabajar con el contexto, lo cual es muy bueno. ¿Vale? Y aquí llegábamos a las arquitecturas de encoder y decoder, ¿vale? Decíamos que un encoder era un sistema formado por redes neuronales recurrentes, pueden ser LSTM, pueden ser VLSTM, lo que nos dé la gana, ¿vale? Donde le metemos una entrada y aquí teníamos la representación latente en un vector, ¿vale? Teníamos un vector que nos representaba toda la secuencia. Y aquí es donde decimos, oye, pero claro, el problema que tienen estas redes es que si esta secuencia de entrada es muy larga, probablemente ese vector no representa lo suficientemente bien toda esa secuencia.
Bueno, podría ser uno de los problemas, ¿vale? La red de la parte de, o el bloque de decodificación, lo que decíamos es, oye, si yo tengo aquí una representación latente y pongo a decodificar, pues aquí puedo hacer que genere texto, que puedo entrenar un traductor, ¿verdad? Puedo coger y entrenar a otro sistema a lo mejor que genere imágenes. Bueno, teníamos muchas posibilidades, ¿vale? Lo importante es que el encoder me genera esta representación latente de la entrada y el decoder con esa representación latente de la entrada, pues me permite generar una salida diferente. ¿Vale? Hasta aquí bien, nos acordamos ya, empezamos a entrar en faena. Venga. Entonces, Elmo utilizaba redes LSTM bidireccionales para extraer el embedding. Entonces, el embedding ya hacía uso del contexto y podíamos desambiguar. Una palabra no tiene representación única, un embedding diferente para una misma palabra en oraciones diferentes, ¿vale? Esta fue la innovación que nos trajo utilizar un modelo como Elmo, ¿vale? Elmo no es un modelo de Transformers, es un modelo encoder-decoder basado en redes bidireccionales LSTM y que lo que nos permite es tener embeddings contextuales. ¿Sí? ¿No? Si es que no, decidme que no. Y lo... Pero decid algo, por Dios. ¿Todo ¿Por qué bien? yo tengo una Sí, pregunta, profe. sí, Alex. ¿Por qué un embedding diferente y en qué lo diferencia de un embedding a otro para una misma palabra, como dice? Vale, a ver, si recordamos cómo funcionaba Word2Vec, ¿vale? Word2Vec lo que hacíamos era entrenar un modelo con un vocabulario. Y lo que hacíamos era entrenar un modelo que a la entrada tenía nuestra palabra y a la salida tenía que predecir la misma palabra. ¿Qué conseguíamos con eso? Bueno, generar una matriz de pesos, cogíamos la matriz de pesos con el modelo entrenado y lo que nos permitía era generar un embedding. ¿Para qué nos servía? Bueno, pues yo puedo generar un texto en forma de vectores. Si entreno un modelo Word2Vec, por ejemplo, con embeddings de dimensión 200, pues cada palabra de mi embedding, ¿vale? Pues en principio, cada palabra de mi frase que estoy tratando de analizar, la voy a poder representar con un embedding de dimensión 200. ¿Eso qué me permite hacer? Bueno, pues buscar similitud entre palabras. Puedo hacer búsquedas en el espacio vectorial de este embedding y hacer similitud. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que, como para entrenar Word2Vec, cojo cuántas palabras diferentes tiene mi corpus y entonces cojo las que solo son únicas y entreno el modelo, no puede diferenciar la palabra banco dependiendo del contexto, porque lo estoy entrenando solo con la palabra. La diferencia con las redes neuronales y el modelo Elmo es que cuando yo entreno, estoy entrenando una red que lo que hace es que cuando le entra la palabra banco, ¿vale? Imaginaros que entra la palabra banco al modelo que estoy entrenando, él no solo mira para generar el embedding la palabra banco, como hacía Word2Vec, él está mirando lo que tenía aquí y lo que tenía aquí en la secuencia. Entonces, aquí está viendo que a lo mejor viene hoy he ido y aquí pone hoy he ido al banco a sacar dinero. Entonces, ese sacar dinero ya influye en la generación del vector de este banco. Bien, si yo ahora voy y genero otro embedding donde la palabra banco, ¿vale? Aquí digo que ayer fui a sentarme al banco, como este embedding va a ver lo que tiene antes y va a ver lo que tiene detrás, aquí pondrá, vale, la parte de antes es hoy me he ido o hoy me he sentado en el banco y después de banco diga a comer pipas. Claro, ese contexto cambia completamente el vector de banco aquí, con lo cual voy a tener un vector de banco que de alguna forma eso estará más cerca de cosas. Cuando él vaya entrenándose con corpus donde aparezca la palabra banco relacionada con dinero, relacionada con oficina, relacionada con empresa, relacionado con hipotecas, al final los embeddings de todas esas palabras acabarán en un espacio vectorial similar al que está digamos, sentido de la palabra banco. Cuando yo aquí estoy hablando de sentarme, este embedding de banco estará en el mismo espacio vectorial, pero en otro punto más cercano a palabras como asiento,
parque, no sé, descanso, cosas así, porque este vector va a ser diferente porque está influido por los contextos, ¿vale? Esa es la principal diferencia con Word2Vec. No sé si con eso, Alex, te respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Nada. Por eso se llaman embeddings contextuales, porque tienen en cuenta el contexto de la palabra que estamos calculando su embedding. Entonces, por eso tiene un embedding diferente para la palabra banco de institución financiera, que banco del sitio donde nos sentamos en el parque o donde nos sentamos, yo que sé, a descansar. ¿Vale? Bien, pues vamos a pasar a las redes de Transformers, ¿vale? Esto que lo tengo de la Slice antigua, bueno, ya ha quedado un poco, la gracia esta ya no tiene tanta gracia. Al principio cuando empezábamos a hablar de las redes de Transformers, a mí siempre me venía a la cabeza Optimus Prime, ¿no? Con el nombre, digo, joder, digo, ¿por qué se llamarán las redes de Transformers? Y sigo sin entender muy bien por qué se les llama Transformers, ¿vale? O sea, bueno, se le llaman así, pero no he encontrado una característica que diga, ostras, tiene sentido. La realidad es que no. Pero bueno, vamos a entender poquito a poco y pasito a pasito hoy qué es una arquitectura de Transformers. ¿Y por qué? Porque las redes de Transformers que aparecieron o vienen derivadas de este paper, ¿vale? Este paper es uno de los más importantes, ¿vale? Junto al de Word2Vec y el de Elmo. Es uno de los más importantes en los avances del procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? El paper se llama Si Attention is All You Need. Si lo buscáis y vais a Google Scholar o algo así y buscáis este paper, vais a ver que pero por goleada es el que más visitas tiene con respecto a muchísimos otros. Da igual del dominio del campo, de medicina, de electrónica, de lo que queráis. O sea, este paper pues si no es uno de los más famosos, ya no solo en el ámbito de la IA, sino dentro de toda la literatura de papers científicas, ¿vale? Bueno, como siempre, este paper, como no, vino de nuestros amigos del equipo de I+D de Google, ¿vale? Viene de Google y, bueno, pues lo que hacía es, bueno, hicieron o proponían una arquitectura que básicamente lo que nos permite es procesar, o sea, el problema que teníamos con las redes neuronales, ¿cuál es? Que yo tengo esto, ¿vale? Y esto lo... Vale, esta la ponemos a tierra porque es la primera, ¿vale? Imaginaos que no tiene retroalimentación. Esta retroalimenta la siguiente, ¿vale? Esta sería la salida de aquí. Y esto así n veces, ¿vale? Hasta que proceso toda una secuencia. Bien, ¿qué problema tiene esto? ¿Qué decíamos? Pues que esto es X de cero, este es el instante X de uno, este es el instante X de 2, este es el instante X de 3. Bueno, yo no puedo procesar en paralelo. Para poder procesar X1, primero he tenido que procesar X0. ¿Por qué? Porque la salida de X1 depende de la entrada de X1 y de la salida de X0. Si esto no lo he calculado, esta no la puedo calcular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final son modelos en los que son, digamos, eh, o sea, a ver, recurrentes. Por eso se llaman, bueno, por eso se llaman redes neuronales recurrentes, pero no puedo procesar en paralelo, con lo cual una secuencia tengo que esperar a procesar. Eso es. Gracias, José Vicente. No son paralelizables, esa es la palabra, efectivamente. Muchas gracias. No son paralelizables. Es decir, tengo que procesar anterior para poder seguir avanzando en procesar toda la secuencia, ¿no? Yo no puedo ir y procesar X3 sin procesar las anteriores. ¿Por qué? Pues porque el sistema está diseñado así. Porque para X3 necesito la salida que me da X2. Y esta a su vez depende de la salida de este. Y esta a su vez depende de la salida de este. ¿Veis? Al final es un sistema que depende del estado anterior. No puedo procesar en paralelo. Bien, pues las redes de Transformer lo que vienen a proponer es un sistema o un método para que yo pueda hacer procesamiento de palabras, de secuencias, donde cada una de los tokens, cada una de las palabras, la puedo procesar en paralelo. ¿Os podéis imaginar el cambio que esto supone?
O sea, de pasar de un sistema en el que tengo que ir procesando en serie a un sistema en el que de repente puedo procesar en paralelo. Ahora después veremos las diferencias, ¿vale? Porque una cosa es cómo proceso la entrada y otra cosa es cómo genero la salida. Pero, de momento, vamos a quedarnos con que teníamos en las redes neuronales recurrentes el problema de que necesito ir iterando paso a paso para poder calcular toda la secuencia o para poder procesarla. Vamos a buscar la motivación de estos señores es, esto es un cuello de botella, el cuello de botella es que tengo que hacerlo de forma secuencial, vamos a buscar si puedo hacerlo en paralelo, ¿vale? Algo tan complejo como el lenguaje no es sencillo de procesar en paralelo. De hecho, hasta esto 2017 y BERT, que fue el primer modelo que lo utilizaba, pues creo que salió en 2000, bueno, en 2017 también, pero GPT creo que es de 2000, el primer GPT es de 2019 o algo así, ¿vale? Entonces, o sea, ha llevado tiempo, ¿vale? O sea, una cosa es la literatura científica y lo que demostraron y otra cosa ha sido poderlo llevar a la realidad en sistema de producción o llevarlo a democratizar la tecnología que se dice. Bien, pues vamos a ver qué es lo que aporta las redes de Transformers, ¿vale? Pero no os olvidéis nunca de este paper. Yo os recomiendo que lo leáis, ¿vale? Cuando vayáis a hacer el TFM, seguro que es un paper que vais a utilizar de referencia. Bueno, pues esto es el dibujo original de ese paper, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir identificando algunas cosas. No me interesa que sepamos lo que hace cada capa, porque muchas de las capas, bueno, lo que hacen es normalizar y toquetear algo, alguno de los vectores. No me interesa, me interesan dos cosas. Una, esta, ¿vale? Y otra, esta, ¿vale? Estas dos, bueno, y el feed forward, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver. Estos dos bloques, ¿vale? Positional encoding y el multi-head attention es lo que hace o lo que realmente proponía este paper como un cambio diferencial. Y realmente es lo que hizo la diferencia en cómo procesábamos lenguaje natural hasta ese momento. ¿Vale? A día de hoy, el estado del arte, como decía el otro día, sigue con esta misma arquitectura. Hay cambios en esta capa, habrá cambios en cómo se define el feed forward, etcétera. Pero a arquitectura a alto nivel, ¿vale? Sigue siendo la misma arquitectura, ¿vale? Luego veremos que, bueno, hay modelos que son encoder only, hay modelos que son decoder only, pero bueno, lo veremos. Bien, fijaros que esto tiene una salida que va directamente también aquí, a otra etapa donde, bueno, tengo una entrada y una salida. ¿Vale? ¿A qué se parece esto? ¿A qué arquitectura os recuerda esto? Si tapamos todas estas cajitas, ¿a qué os recuerda? Si yo pinto aquí una caja grande donde le meto una entrada y la conecto a esto, ¿a qué os recuerda? Lo acabamos de ver hace nada. Dice Martín, encoder-decoder, efectivamente, a la arquitectura de encoder-decoder, ¿vale? A la arquitectura encoder-decoder. ¿No es lo mismo que esto? No puedo decir que esto, independientemente de todas las capas que tenga dentro, ¿vale? O sea, porque sí, tiene muchas capitas, que ahora iremos viendo las más interesantes, pero no tengo aquí algo, una capa, una caja, donde aquí entra algo, aquí de repente tengo otra cosa que parece que puede ser como una representación latente y eso va a otra etapa que luego me da una salida. Eso se parece mucho a un encoder-decoder, ¿verdad? Si yo esta foto la hiciera más grande y aquí tapo todo, pues podría ser a un encoder decoder. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? A muy alto nivel, ¿vale? Sí, no, poned una mano así o decid algo. La representación latente Sí, estaría sí, aquí, sí, ¿no? de acuerdo.
sería esto. Lo que sale de aquí, digamos que sería la representación latente de la entrada, ¿no? Sí, Yo lo puedo pintar así, ¿vale? Aquí, bueno, lo he puesto aposta, hidden state. Aquí no lo he puesto, pero aquí podría poner una caja que ponga hidden state, o sea, sin ningún problema. Se parece, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que ya sabemos es que la red de transformers tiene una arquitectura de encoder y decoder, ¿vale? Es decir, no cambia a alto nivel la arquitectura. Tengo una capa de encoding y otra capa de decoding. Perfecto. Ahora bien, como os he dicho antes, y no os he mentido, lo que aporta es que podemos procesar una secuencia en paralelo. Bien, pues vamos a ver qué características tiene para que nos permita procesar una secuencia en paralelo. Bien, vamos a ir viendo algunas de las características. Vale, la primera, os he dicho que entendamos, quiero que os quedéis con dos cosas principales, ¿vale? Si alguien os pregunta, oye, ¿qué es? ¿O cuáles las características de las redes de Transformer o qué trajeron o qué aportaron al dominio del procesamiento del lenguaje natural? Os tenéis que quedar con la capa de atención y los embeddings posicionales, ¿vale? Son las dos características principales. Bueno, y la red de feedforward y tal, pero lo principal, en toda la literatura veréis que siempre se refiere a la atención y a los embeddings posicionales. Bien. ¿Qué es la atención? Vamos a verlo un poquito más en detalle que aquí, ¿vale? Pero directamente os tenéis que quedar con que, o quiero que os quedéis con que para cada vector de entrada, yo voy a generar tres vectores diferentes, ¿vale? Voy a generar un vector Q, un vector K y un vector V, ¿vale? A esto se le suele llamar, ¿vale? La matriz Q, K, V y las letras las podéis ver QV, KVQ, QVK, bueno, da igual. Pero la matriz, la capa de atención, ¿vale? Lo que nos va a generar es, por cada vector de entrada, nos va a generar tres vectores diferentes. Uno key, otro query y otro value. Vamos a ver qué es eso. Venga. Pues, si estos son los dos conceptos clave, vamos a ver un ejemplo que nos permita entenderlo, ¿vale? Porque es interesante entender que las redes de transformers, o este ejemplo de las redes de transformers, difieren cuando estamos hablando de entrenar el modelo a cuando estamos en modo de inferencia. ¿Vale? Es diferente. Voy a tratar de explicarlo con las slides, ¿vale? He cambiado todas las slides para esta edición para ver si con esto somos capaces de entenderlo, ¿vale? Yo lo que trato, y me diréis si lo consigo o no, es que entendáis cómo funciona. No a nivel matemático, pero sí que entendáis cómo funciona una red de transformers, ¿vale? Porque esto es la base de lo que vais a estar trabajando los próximos, bueno, vamos a estar trabajando todos los próximos 15, 20 años. ¿Vale? Entonces es importante que, al menos a alto nivel, entendamos los conceptos para que cuando alguien nos diga, oye, esto tal, no sé qué, primero, sepamos rebatirlo, sepamos si está diciendo una tontería o no, y sepamos manejarnos y poder formar una opinión de qué cosas tienen sentido y cuáles no. Bien, vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Y este es el ejemplo que yo siempre digo de los optimistas. Los estudiantes aprobaron el examen. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero ver cuando corrija los exámenes, ¿vale? Quiero que aprobéis el examen. Eso es lo principal, ¿vale? Os estoy ayudando todo lo que puedo en que eso lo consigáis. Entonces, vamos a coger esta frase, ¿vale? Así nos automotivamos. Venga, los estudiantes aprobaron el examen. Vamos a ver cómo procesaríamos una red de transformes esta frase. Bueno, porque vais a aprobar el examen, ¿verdad? esperemos. Hombre, vamos, que me diga que no fuera de clase. Sí, Que sí, no, claro, vamos a por probar todo. supuesto que Claro sí. que sí. Hay que aprobar. Bueno, Vamos con todos los poderes, profe. Sí, vamos otras a probar. asignaturas me da igual. Procesamiento del lenguaje natural no la podéis suspender. Pero bueno, venga. Entonces, esta es nuestra frase, ¿vale? Vamos a ver una red de transformers durante toda la clase solo utilizando esta frase. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos en una red de transformers? Bueno, lo primero que hacemos es tokenizar. ¿Vale? ¿Tokenizamos igual que hacíamos en Spicy? No. En Spicy, tokenizar era separar en una secuencia, en una frase, las palabras.
Aquí vamos a utilizar otro tipo de tokenizadores, ¿vale? Tokenizadores que lo que van a hacer es ver dentro de las palabras, pues qué agrupaciones son las que más se parecen, cuáles no, etcétera. Ahora pondré un ejemplo, ¿vale? De cómo podría quedar. Pero básicamente, un tokenizador lo que saca es un vocabulario, ¿vale? Esto no tiene nada que ver realmente con la red de Transformers. Esto es un tokenizador que se entrena antes y hay un montón de, em, de diferentes aproximaciones para hacerlo. Pero básicamente lo que quiero que os quedéis es que de un corpus muy grande, un tokenizador lo que saca o intenta sacar, por ejemplo, pares de caracteres que a lo mejor pues se repiten menos, cuáles son diferentes. Bueno, entonces a lo mejor pues coge y te divide aquí esto y esto así. Bueno, los primeros tokenizadores estaban hechos para inglés, ¿vale? Y como muchas de las cosas que ocurren en la literatura científica, pues en el inglés estos modelos además funcionaban muy bien, ¿vale? Primera nota que os hago, hay mucho trabajo de investigación en mejorar los tokenizadores que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque se está viendo que una de las áreas de investigación es que, claro, un tokenizador, a lo mejor esto te lo divide en esto. Me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, porque eso depende de cada tokenizador. Entonces, aquí una S, yo qué sé, aquí así, 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 aquí así, así, aquí, aquí y aquí. Vale, imaginaros que mi tokenizador esto lo divide así, ¿vale? Imaginaros todo un corpus enorme, pues cuántos tokens diferentes puede tener. Vale, ¿qué ocurre? Esto, ¿vale? Cada token, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, yo le asigno un ID y le asigno un vector, ¿vale? Claro, esos vectores serán de una dimensión que yo estoy decidiendo. Y al final, las palabras se forman por diferentes tokens. ¿Qué problema tiene eso? Pues tiene el problema de que a lo mejor, ¿vale? Se está empezando a ver si tiene sentido utilizar, por ejemplo, la codificación ASCII o Unicode. ¿Por qué? Porque utiliza muy pocos bits, no necesitamos vectores de dimensiones enormes y podemos representar cualquier palabra de cualquier idioma, sin tener que entrenar un tokenizador diferente para inglés, otro para español, otro para francés, otro para italiano. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que esto es un área en el que se está investigando mucho en las universidades, en la parte de mejorar o posibles mejoras en los tokenizadores. Pero a día de hoy, el más utilizado es entrenar un tokenizador que lo que hace es que nos subdivide las palabras en trocitos, similar a lo que hacía Fastest, el de Meta, y crear un vocabulario de tokens o una biblioteca de tokens basado en eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el modelo BERT, cuando se entrena un modelo de tipo BERT, que es un modelo basado en redes de transformers, ¿vale? Utilizo BERT mucho para que entendáis la red de transformers. Esta frase se pone así, ¿vale? ¿Qué significa esto? Son tokens que le vamos a enseñar al modelo. CLS significa Classification Token, ¿vale? Y SEP es de Separation. ¿Para qué nos permite esto? Bueno, pues Classification Token es el token en el que empieza una secuencia. O una secuencia o un párrafo o un trozo de texto. No solo una frase, sino un trozo de texto. ¿Vale? ¿Por qué lo clasificamos cuando hagamos el corpus de entrenamiento, le ponemos este token? Porque lo que queremos es que entienda que ahí empieza algo. ¿Vale? Puede ser una frase, pueden ser dos frases, pueden ser tres frases que tengan sentido de alguna manera semántico. ¿Vale? Este token CLS lo que viene a hacer es que al final lo vamos a utilizar también para clasificar el texto. Ahora vais a ver, cuando veamos ahora y avancemos vais a entender por qué, ¿vale? Pero quedaros con que yo al comienzo le pongo este token y luego si tengo que separar frases voy a utilizar el separador SEP. ¿Vale? Entonces si yo por ejemplo tengo dos frases, que es los estudiantes estudiaron y aprobaron el examen, bueno, aquí no he puesto el i, ¿vale? Pongo un punto para que se vea que son dos frases. Mi tokenizador haría algo como esto, ¿vale? Me pone el token CLS, luego esto, luego esto, luego esto, luego el punto, luego me pone el separador, me pone esto, el punto y el separador. Y a lo mejor ahora aquí después vuelve a haber otro CLS, ¿vale? Bueno, bien. Pues esto sería un ejemplo de tokenización. Vale, vamos a ver un poquito más en detalle cómo sería algo un poco más real, ¿vale? Porque aquí, por simplificar, y luego seguiré simplificando, cogiendo token igual a palabra, la realidad es que no es así, ¿vale?
En alguna parte vi que no todos los modelos tokenizan igual. No, de hecho cada modelo tiene su propio modelo de tokenización, efectivamente. O sea, por eso la parte del tokenizador es un poco también como la salsa secreta, la secret sauce esta que dicen los anglosajones, ¿no? Que cada modelo pues tiene su parte y no siempre la hacen pública. ¿Vale? Pero bueno, BERT, como sí que es un modelo que es totalmente público, pues sabemos cómo está hecho. Bueno, la realidad es que, de modo genérico, esto lo que hace es que me cambia la secuencia o la frase en tokens, ¿vale? Me pone CLS, T1, T2, T3, T4, TN y el separador. Vale, imaginaros que la realidad es que una tokenización se parecería más a esto, ¿vale? Pone aquí esto, aprobaron el X, aquí el A, men, ¿vale? Esto en las almohadillas significa que luego van juntos, pero lo marca así, ¿vale? Y el separador. Bueno, ¿al decoder qué le llega? Bueno, pues al decoder lo que le llega es esto realmente no deja de ser una biblioteca donde tengo cada token. Si mi vocabulario tiene 50.000 tokens, pues tendré 50.000 tokens aquí y cada uno con un identificador, ¿vale? Y ese identificador se convertirá a un embedding. Ya veremos cómo, ¿vale? Puedo tener una matriz ya entrenada de embeddings. Lo normal es que cuando estamos en entrenamiento se entrene también a la vez la matriz de embeddings en el propio entrenamiento, ¿vale? Cuando yo a la entrada del decoder, porque el tokenizador lo que me dice es, oye, CLS tiene el identificador 0, los es el ID 1, estudiantes ID 2, aprobar ID 3, on ID 4, el ID 5, ex ID 6 y así hasta el separador. Lo que hago luego es un embedding lookup, ¿vale? Que se llama la operación, que lo que hace es ID 0 se va a una tabla donde igual pone ID 0 y aquí tiene su embedding, ¿vale? ID 1 y aquí tiene su embedding. ¿Vale? Esto sería lo que empezaríamos, con lo que empezaríamos. Primero pasamos nuestra secuencia para poder empezar a pasarle esta información al modelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? No es muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? ¿Sí? Claro. Venga. Pues vamos a seguir avanzando, pero ¿esto es en inferencia o en entrenamiento? Da igual, o sea, a ver, en inferencia, ¿vale? Lo que hacemos es que la tabla de los embeddings estará inicializada de forma aleatoria y en cada pasada iremos actualizando todo. Lo tengo puesto ahora en una slide, ¿vale? Para que veáis qué es lo que se actualiza. En inferencia, eso estaría aleatorio y vamos aprendiendo. Luego, cuando ya tengo entrenado el modelo, directamente no tengo por qué entrenar la matriz de los embeddings para el tokenizador. Ya directamente tengo una matriz generada. Y por cada token ya tengo su embedding, ¿vale? Pero en training, en principio, estará aleatoria y se entrenará a la vez que el resto del modelo, ¿vale? Luego ya cuando estoy en inferencia, directamente esto busca, tokeniza, saca el identificador y del identificador está asociado a un embedding que ya ha aprendido. Venga, perfecto. Pues vamos a avanzar. Vale, en el modelo BERT, ¿vale? Se utilizan 768 dimensiones por embedding. Cada embedding tiene 768 dimensiones. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo de siempre. Dedo al aire, probarían. ¿Con 500 funciona bien? No, le hemos encontrado que en algunas ocasiones no es capaz de encontrar toda la información, representar toda la información. 800, uff, es mucho, está sobreajustado. Bueno, pues 768, venga, pues vale. Bien, para continuar ahora la explicación de Transformers, volvemos a simplificar, ¿vale? Para nosotros, cuando hablemos de token, vamos a hablar de palabra, pero porque es más fácil para nuestro cerebro verlo así, ¿vale? Pero pensad que realmente una palabra pueden ser uno, dos, tres tokens. Bien, entonces, ¿qué es lo que le pasamos cuando hacemos el token embedding y hacemos el embedding lookup? Lo que hacemos es cambiar nuestro identificador por el vector correspondiente de dimensión 768 a cada uno de los tokens. ¿Vale? Fijaros, todavía aquí no he entrado al modelo para nada. ¿Vale? Cojo este y con esto tengo ya mi matriz con cada uno de los tokens y los vectores asociados.
En este caso, si nuestra secuencia, por ejemplo, tiene 8 tokens, pues nuestra matriz de embeddings para la entrada será ¿qué? Pues una matriz donde estén 8 tokens y cada uno con dimensión desde la 0 hasta la 767. ¿Sí? Todos nuestros vectores siempre van a tener dimensión 768. Venga. Ya hemos hecho el primer paso, que es tokenizar y generar este vector. Si estoy en fase de entrenamiento, este vector estará desde el principio inicializado aleatoriamente. Si estoy en fase de inferencing, este vector ya lo cogeré directamente y ya no tengo que entrenarlo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hacemos lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, porque si lo que hace la red de transformers es ser capaces de procesar en paralelo, de alguna forma tengo que ver o decirle a la red en qué posición se encuentra cada uno de los tokens. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un token esté, no es lo mismo mi perro que perro mí, ¿vale? No significa lo mismo, uno no está bien creado, no tiene significado, etcétera, ¿vale? Dice, ¿cómo convierte esos vectores? Así como vectores, sí, tal cual. O sea, es una matriz como, imagínate que fuera como la de Word2Vec, que se aprende. Pues exactamente igual, o sea, al final, con una función de pérdida, calcula la pérdida de la salida y va generando una matriz de embeddings. Una vez que ya lo tienes entrenado, ya tienes un tokenizador con una matriz de embeddings. ¿Vale? Esos embeddings para nosotros no significan nada, pero para la red sí. Pero directamente es entrenar el modelo, ¿vale? Dentro de todo lo que entrenamos, habrá un modelo que hace referencia a los embeddings del tokenizador. Vale, pues ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Le tenemos que decir a la red cómo o en qué posición está cada uno de los tokens. ¿Por qué? Porque la característica que hace diferentes a la red de transformers es que podemos procesar en paralelo. Es decir, yo le puedo pasar todo esto, los estudiantes aprobaron el examen y la gracia de la red de transformers es que yo no tengo que esperar, ay, perdón, yo no tengo que esperar para procesar estudiantes, yo no tengo que esperar a que esté procesada la palabra los. Ni tengo que esperar a que esté procesado CLS. O lo mismo para examen. Yo no necesito que esté todo lo anterior. Puedo procesarlo en paralelo. Es decir, puedo meter en una parte en una red CLS, en otra los estudiantes aprobaron y ninguno necesita el haber procesado el anterior. ¿Cómo hago eso? Porque si yo le doy los tokens y se los puedo dar de cualquier manera, pero de alguna forma necesito codificar en el propio embedding la posición en la que estaba en la secuencia. Oye, este es el token 0, este es el token 1, este es el token 2, este es el token 3, este es el token 4. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues aquí, en nuestra, Con los en el mecanismos de famoso... atención. ¿El qué, perdón? Eso se soluciona con los mecanismos de atención, profe. No, con el positional encoding. Ah, igual. ¿Vale? Con esto lo que hacemos es que a cada encoding, o perdón, a cada embedding, le sumamos algo que nos codifica la posición de ese embedding dentro de la secuencia, ¿vale? Yo de alguna forma tengo que ser capaz de codificar que, a ver, vuelvo aquí. Yo de alguna forma tengo que ser capaz de codificar que este, ¿vale? Este es el token en la posición 0, T0. Este es el T1. Este es el T2, ¿vale? Si yo esto lo proceso en paralelo, él no sabe, porque yo puede que se lo pase ordenado o desordenado. Y una parte, una entrada, pues procesará a lo mejor esta que tarda menos, esta menos, no sé. Si proceso en paralelo, no lo sé, porque no dependo del estado anterior para procesarlo. Entonces le tengo que dar, de alguna forma, la posición. ¿Vale? ¿Cómo le damos la posición? Bueno, pues hay varias técnicas. Una era haciendo una operación con señales sinusoidales, con senos, cosenos, etcétera. Hay otras que son cambiándole la rotación dentro del vector. Bueno, al final lo que me interesa es que tengo otro vector que me sirve para representar la posición. Y a eso se lo sumo al embedding de ese token. Y tengo un nuevo vector de dimensión 768, ¿vale? Pero que ahora además tiene la posición, ¿vale? Luego aquí
En los Positional Embedding igual, también hay mucho trabajo de investigación para ver si se puede mejorar, formas más computacionalmente menos costosas, etcétera. Por ejemplo, en el modelo BERT, lo que hace es que cuando tenemos el token, lo que genera es, tengo el embedding del token, luego tengo otro cuando le sumo el vector de la posición, ¿vale? Que, bueno, pues ese vector de la posición, si es una fórmula con sinusoides, pues será un vector de 768 dimensiones y cada valor, pues será diferente, ¿vale? Se calcula con una fórmula. O si es una rotación en el espacio multidimensional. Bueno, lo que sea. Y además en el modelo BERT le suma un tercer vector, que es el segmento. ¿Vale? Esto es muy típico en BERT. No quiere decir que todos los modelos haga igual, pero sí que lo pongo porque es interesante. ¿Por qué? Porque además BERT le suma un tercer vector, que es para identificar dentro de una secuencia, ¿vale? Si es la frase o la sentencia A, B y C. ¿Qué me refiero con esto? Pues me refiero a si, por ejemplo, esto es específico de BERT, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo este ejemplo, los estudiantes estudiaron, punto, aprobaron el examen, fijaros que el CLS, ¿vale? Classification Token empieza aquí y esto es un separador de una frase y esto es un separador de otra frase. A esto le pone el segmento A y a esto le pone el segmento B. Si tuviera más frases, la siguiente sería el segmento C, segmento D. Y tal. Bueno, pues hay un vector de dimensión 768 para sumar cuando es el segmento A, otro cuando es el segmento B, otro cuando es el segmento C. ¿Vale? De esa forma soy capaz de transformar el vector del token, el embedding del token, con la información posicional más el segmento. ¿Vale? Pero ya digo, eso del segmento es algo muy específico también del modelo BERT, que es una de las implementaciones de las redes de Transformer. A ver, vale, ya estamos. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí, no? Profe, yo tengo una inquietud. Claro, sí. ¿Ese separador siempre, o sea, él siempre toma un punto como un separador? No, depende cómo esté entrenando el tokenizador. O sea, no tiene por qué. Depende de cómo se haya entrenado el tokenizador, del lenguaje. O sea, al final depende de lo que se entrene. En general, bueno, pues sí puede ser que en algunos idiomas lo utilice como separador, pero ya digo, depende mucho de cómo se entrene. No siempre, no tiene por qué ser siempre, ¿vale? Pero bueno, en general vamos a imaginarnos que sí, pero ya digo, no tiene por qué ser siempre. Habrá modelos en los que no. A lo mejor el token de separador y este token, o sea, el CLS y el SEP, igual son específicos de BERT. GPT tendrá los suyos y los llamará de otra forma, ¿vale? Pero el mecanismo al final es el mismo. ¿Vale, Ari? ¿Sí? Sí, dale, gracias, profe. Nada, a ti. Venga, entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? El poder embeber dentro del embedding del token la posición. Pues que ahora yo soy capaz de pasárselo, subdividir mi encoder en réplicas de mis redes, ¿no? O imaginaos que esto fuera una capa de procesamiento de un token. Lo puedo replicar, puedo poner aquí, por ejemplo, yo qué sé, el token 3 entra aquí, aquí entra el token 1, aquí entra el token 0, 1, 2, 3, 4. Aquí entra el 4, ¿vale? Aquí entra vamos a poner aquí el 2. Y aquí vamos a poner el 0, token 0. Vale. Yo lo puedo poner así y aquí directamente va a salir T0, T1. Bueno, aquí, ¿vale? Sabrá recomponer y aquí esto irá T0, ¿vale? T0, T1, T2, ¿vale? Y sabrá en qué orden van, ¿vale? Puedo saber en qué orden iba. Pero ¿cómo sabe la relación de un token con el otro? A eso vamos ahora. Eso va a ser la capa de atención, pero de momento ya estamos siendo capaces de poder procesar un token
y darle información de en qué posición original estaba en la secuencia. Ahora vamos con la capa de atención para ver cómo se relacionan unos tokens con otros. ¿Vale, William? Todavía no lo hemos visto. De momento solo somos capaces de codificar la posición dentro de la secuencia. Pero bueno, esto ya nos abre un camino de poder procesar en paralelo los tokens y yo con esto ya no tengo por qué esperar. Podría procesarlo y yo qué sé, entrenar estas redes para que hicieran cualquier cosa, incluso no teniendo la capa de atención. Otra cosa es que efectivamente no se relacionaran un token con otro. Bien, pues ya somos capaces de entender lo que es un embedding posicional, es decir, modifico el vector del token, que ya lo he sacado con el embedding lookup, y lo que hago es le sumo algo que de alguna forma codifica la posición. ¿Vale? Ya digo, puede ser una representación sinusoidal, puede ser otro tipo de señales, bueno, da igual. Decíamos, lo que tengo al final es un XDI que lo que hace es tener el embedding, ¿vale? Pues esto será X0, X1, yo tendré, mis secuencias eran 8 palabras, ¿no? Pues irá de la X0 a la X7. Pues tengo el embedding de el vector X de 0 será el embedding del token 0 más el embedding de la posición 0 más el embedding del segmento si tengo más de una frase. Por ejemplo, aquí el X de CLS, el X de los, el X de estudiantes y el X de aprobaron sería el embedding de CLS más el embedding de la posición 0 más el embedding del segmento A. Ta, 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 ta. Si aquí ya me fuese a la segunda frase dentro de la misma secuencia, pues sería todo igual, pero le sumaría el embedding del segmento B. ¿Se entiende con el ejemplo? ¿Sí? Venga. Vamos a avanzar un poquito más. Ya somos capaces de codificar la posición dentro del embedding, del token. Bueno, pero como bien decía William, ahora necesitamos ver, porque eso es otra de las características o de las diferencias que hacen las redes de transformers, cómo podemos además ver con qué se relaciona cada token. ¿Vale? Y eso es justo dentro de la capa del encoder. Tenemos, bueno, varias capas. Yo voy a explicar solo esta, la del multi-head self-attention, ¿vale? O la atención multi-head y el feed forward. ¿Por qué? Porque esto lo único que hace es hacer operaciones de normalización, de volver a calcular algunos números y tal, pero son capas para que no se nos vayan los números. No hacen realmente ninguna transformación que sea crítica, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte de añadir y normalizar, bueno, pues nos da un poco igual. Lo que sí que quiero que entendáis es cómo funciona la multiatención y el paso del feed forward. Venga, pues vamos allá. Vamos con multiatención. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es que yo he entrenado un modelo de forma que tengo varias capas de atención, ¿vale? Y esas capas de atención tienen unos pesos de forma que he sido capaz de, por cada vector, transformar o sacar tres vectores diferentes. Fijaros, para cada uno de los vectores de entrada, y esos vectores de entrada me refiero al embedding del token más la posición, extraigo tres vectores nuevos, que son el vector x sub q, x sub k y x sub v, ¿vale? Query, key y value. ¿Qué representan estos vectores? Bueno, pues tras muchos entrenamientos, de alguna forma, ¿vale? Lo que hace la red es aprender que este vector viene a, o lo que la literatura nos indica es que este vector de query viene a decir, oye, esto es lo que yo como token estoy buscando, lo que me interesa, ¿vale? Pues puede ser, por ejemplo, si yo soy la palabra, no sé, aprobar, pues a lo mejor lo que estoy buscando es, primero, tengo mucha... mi vector query busca cosas que sean verbos y además que también tenga muy buena o que encaje muy bien con estudiantes, ¿vale? Quedaros con esa idea. La palabra key es, oye, yo como vector, estas son las características que yo te ofrezco. Oye, pues soy un sujeto, soy masculino, soy tal, ¿vale? No sabemos si representa eso realmente, pero eh, es la idea que tratamos de más o menos asociar y cómo se entrenó la red, ¿vale? Y luego tenemos el vector value, ¿vale? Que es tengo el vector query, tengo el vector key, tengo el vector value, que al final es la información que ese token entrega si alguien me presta atención. Es decir, si un vector hace una query
¿vale? Y encajo, ¿vale? O este me encaja, miro el vector key, es decir, oye, ¿qué estoy buscando? ¿Qué me ofreces? Y si encajamos, si la Q con la K encaja, pues entonces me das tu valor. Y ese token me va a entregar algo a mí, ¿vale? Me va a entregar información, es decir, me va a influir en mi vector. Vale, esto, ¿vale? Yendo un poquito más en profundidad, este ejemplo de asimilarlo a una base de datos, ¿vale? Si estamos en una base de datos, esto es un ejercicio mental, ¿vale? Porque no es exactamente así, pero sí que quiero que os quedéis con esa idea. El vector query sería lo que yo en una base de datos busco cuando hago la query, ¿vale? Es decir, quiero sacar los últimos empleados de los empleados que ha habido desde el año no sé qué. Vale. En un bloque de atención realmente es el vector del token que pregunta, ¿vale? Es decir, yo como vector voy a utilizar mi vector query para ver con qué otros vectores encajo mejor, ¿vale? Es una operación matemática, ¿vale? Que lo tenéis en el paper, es bastante compleja, ¿vale? Pero al final lo que hace es eso, quedaros con la idea de ver con qué otros vectores del ecosistema encajo. Vale. La key, cuando estamos en una base de datos, sería el índice, ¿vale? ¿Cuál es la clave primaria por la que yo busco? Oye, pues voy a buscar por empleados. Mi key va a ser empleados. Y entonces ya la base de datos se restringe a unos poquitos. O por, no sé, por el identificador de empleado o por la fecha. Bueno, lo que sea. En atención, en la capa de atención, el equivalente que nos podemos imaginar es que es el vector que se utiliza para calcular la relevancia, ¿vale? Es decir, qué características de lo que me estás ofreciendo, ¿vale? O qué características te puedo ofrecer que pueden ser relevantes para ti, ¿vale? Y luego el valor, que es, oye, la información que se mezcla en la salida. Es decir, si mi query encaja con tu key, pues entonces mi valor lo voy a actualizar con el valor que me das de ese vector con el que he encajado, ¿vale? Quedaros con esa idea. Al final es una operación similar, muy alto nivel, ¿vale? Pero es que no nos podemos meter aquí a ver la representación matemática. Al final, lo que tenemos es una matriz de atención, ¿vale? O lo que vamos a generar es una matriz de atención que, como cada token genera tres vectores, pues por ejemplo, para el verbo aprobaron, ¿qué voy a hacer? Para el verbo aprobar, me voy a generar tres vectores. Voy a tener el Q de aprobaron, el key de aprobaron y el value de aprobaron. ¿Vale? Y realmente la matriz de atención viene a ser algo así. Es decir, ¿qué token mira a cuál? Es decir, dentro de una secuencia, ¿a qué partes tengo que prestar atención? ¿Vale? Y esto se entrena. Esto no es... Es decir, se entrena como parte de la función de pérdida cuando estoy entrenando la red. Tanto encoder como decoder se entrenan a la vez, igual que el tokenizador. Dentro de la parte del encoder están las matrices de K, Q y V. Es decir, la capa de atención se entrena como parte de ese encoder, ¿vale? Entonces, esto se entrena, ¿vale? Y, bueno, tiene una serie de funciones matemáticas que se van entrenando igual para ir reduciendo la función de pérdida, ¿vale? ¿La idea cuál es? Pues la idea es eso, que veamos o tener un mecanismo que de alguna forma, cuando yo estoy procesando una secuencia, directamente cuando estoy procesando, por ejemplo, la palabra lux, ¿vale? Sepa a cuál tengo que prestar más atención. Pues, por ejemplo, si estoy procesando looks, me dice que cuando proceso looks en esta secuencia, ¿vale? Que es it looks small outside, but quite big inside nice, styling too. Bueno, bla, 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 bla. Fijaros que probablemente a la que más atención tengo que prestar es a esta, ¿vale? Luego probablemente, no sé si a esta o a esta, no lo veo bien, quizá a esta y así, ¿vale? En esta está más claro. Por ejemplo, detrás de it, o sea, si proceso it, a la que más atención tengo que prestar es a esto. Si proceso small, a la que más atención es a esta, luego a esta y así, ¿vale? Lo que trata de hacer la capa de atención es decirle a cada token qué partes de la secuencia, qué otros tokens de la secuencia son importantes y le deben influir a la hora de calcular sus vectores. ¿Vale? Entonces, el vector, cuando yo estoy calculando el vector Q, V y K de, por ejemplo, la palabra small, ¿vale? El vector V que generará estará influido por lo que venía de la entrada de small más mucha parte, perdón, mucha parte de aquí
y mucha parte de aquí y de esta menos, esta menos, y luego ya de estas, casi nada. Fijaros que con la suya propia, pues casi no le tienen que prestar atención, obviamente, ¿vale? ¿Esto qué me permite? Pues esto lo que me permite es que además de procesar en paralelo, soy capaz de, cuando estoy procesando esto, ¿vale? Soy capaz de saber a qué más tengo que prestar atención. Es decir, en este ejemplo se ve muy bien cuando yo proceso la palabra it, sé que tengo que prestar mucha atención en esta frase, ¿vale? The cat didn't cross the street because it was too white. Vale, pues cuando estoy procesando it, ¿a qué se refiere? Al gato, ¿no? O a la calle. O, bueno, en este caso, pues ¿a qué tengo que prestar más atención? Pues yo en este caso, bueno, este ejemplo, yo diría que tienen que prestar más atención casi a gato, ¿vale? Que a calle. Pero bueno, no, aquí se refiere a la calle, está bien. O sea, it was too white se refiere a la calle, no al gato. O sea, que está bien. Vale, pues si os fijáis, entonces le da más peso a street, a the street, the street, y luego too white. ¿Vale? Eso es lo que viene a tratar de hacer la capa de multiatención. Es decir, de una secuencia muy larga, cuando proceso un token, soy capaz de mirar a la izquierda y a la derecha, pero no en secuencial. No tengo que verlo como las redes VLSTM en secuencial, sino que voy a ir directamente a utilizar los tokens de los que realmente me aportan información relevante. ¿Se entiende la idea? Esto influye en el valor del vector en sí, en el del embedding, e influye en todo. Si estamos en fase de entrenamiento, influye en todo. Efectivamente, sí. Influye en el valor del vector, influye en todo. Dice, ¿los EPs se generan de igual forma con un punto y aparte, uno de la línea, o no está relacionado? Bueno, se generan con lo que tú quieras poner en el tokenizador. O sea, tú al final los tokens especiales los defines tú, ¿vale? Y los defines con unas reglas. ¿Vale? Dice Una, William, ¿podría repetir? Sí, claro, lo repetimos otra vez. No, no hay problema, William. Sí, Alex, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, esto es como, así como para contextualizar un poco la idea. Esto es como otorgamos probabilidades de, o sea, como vectores de probabilidades a cada una de las palabras, como el mecanismo de atención. Yo había leído algo similar y se decide en base a ese mecanismo de probabilidades cuál tiene mayor atención, ¿verdad? Y es como así Eso es. se obtiene la secuencia considerando todo lo que vendría siendo todo el vector de embedding. Es algo que ya habíamos visto como algo de, como un model markup, pero bidireccional y prestando atención a cada estado, tanto anterior como posterior, en sí a toda la secuencia, ¿no? Eso es. Al final lo que estamos entrenando es tres matrices nuevas que nos aportan más información. O sea, cuando las entrenamos, lo que aprende el modelo es a saber, cuando está viendo este token, a qué le tiene que prestar atención. Y ese mecanismo de atención lo que hace es influir en el valor final que tiene este token, en el vector que tiene este token. Entonces, lo que hacemos es que de alguna forma, cuando procesamos en paralelo, ya sabemos la posición y además estamos haciendo que a una palabra se vea influida por las que el mecanismo de atención le dice que es a las que tiene que prestar más atención. ¿Vale? Podemos verlo como una probabilidad más alta, podemos verlo de diferentes formas, pero al final es, oye, yo te marco dentro de tu secuencia cuáles son las palabras en las que tienes que poner atención, es decir, cuáles son en las que tienes que incluir en tu vector, en tu nuevo vector, información sobre ellas. ¿Vale? Eso es lo que hace el mecanismo de atención, es decir, oye, yo soy el vector de la palabra aprobaron, dime a qué otras palabras dentro de la frase tengo que prestar atención para calcular mi nuevo vector al terminar la capa de atención. Y entonces esa capa te dice, mira, pues tienes que prestar atención a alumnos y ya está. Y al resto, mucha menos atención. Pues entonces, el nuevo vector de aprobaron estará muy influido por estudiantes, ¿vale? Y mucho menos por otras palabras. No sé si O con sea, eso. se retroalimenta constantemente a medida que vayamos Cuando estábamos produciendo. aprendiendo, sí. Cuando estamos en fase de training, sí. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Cuando profesor. estamos en fase de inferencia, no. Cuando estamos en fase de inferencia, ¿vale? Ya se calcula por cada token, ya están calculados o se calculan, pero los pesos ya están en las matrices. Entonces calculas el vector Q, el K y el V.
pero no estás entrenando o sea, no estás entrenando la matriz, ya está entrenada. Los calculas, sí, porque tienes que pasar por la red, los pesos ya están congelados, lo multiplicas, haces todos los valores que tengas que tener y sacas estos tres vectores. Y en proceso de inferencia, con esos tres vectores ya sabes también con cuáles te tienes que relacionar más. Y entonces sí que calculas un nuevo vector value para esas palabras. Pero tiene que ser, o sea, sobre todo esto se utiliza en la fase de aprendizaje, es cuando realmente estamos cambiando los pesos de las matrices Q, K y V. ¿Vale? No sé si con eso, William, no sé si queda mejor explicado la idea de la atención. ¿Sí? Vale, quedaros con esa idea. O sea, yo soy el token 2 y lo que hace la capa de atención es decirme, oye, tú, token 2 para tu nuevo vector tienes que estar influido por el token 1 y el 6. Vale, pues entonces mi nuevo vector será un vector que tenga parte del 6 y de los que me diga la capa de atención, ¿vale? Se entrena igual. Q, K y V al inicio son aleatorios, están inicializados de forma aleatoria, ¿vale? Importante, BERT es un encoder bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos permitiendo ver lo que hay a su izquierda y a su derecha. No es lo mismo que GPT. GPT, las redes de GPT o los modelos GPT, que también vienen derivados de las redes de Transformers, son un poquito diferentes. Ahora después lo veremos, ¿vale? BERT, como es un encoder bidireccional, en fase de entrenamiento le estamos permitiendo ver tanto a la izquierda como a la derecha. Bueno. Esto es la idea genérica de lo que hace la capa de atención. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que después de la atención, ¿vale? Ahora si nos vamos a la capa de feed forward es, oye, ya he pasado por la capa de atención, ahora el vector de la palabra aprobaron va a tener información de otras cosas que antes no tenía. ¿Qué cosas va a tener información? Pues va a tener información. Quedaros con esta idea. Si miramos el vector solo vamos a ver números, pero bueno, se está estudiando qué tipo de relaciones son algoritmos de caja negra, pero de alguna forma la red o los pesos lo que representan es que estudiantes es un sujeto, ¿vale? Que un objeto puede ser el examen, es decir, que aprobaron, tiene una opción o tiene un objeto, que en este caso es examen dentro de esta secuencia, que es un tiempo verbal, ¿vale? Que además ese tiempo verbal es pasado, es decir, si yo mirara este vector y pusiera todos los vectores que puede tener un modelo, pues esto estaría cerca de verbos que estuvieran en pasado, probablemente, ¿vale? Y además que tiene un número plural. Bueno, pues de alguna forma, ¿es esto exactamente lo que aprende? No se puede saber. ¿Vale? Pero la idea es que nos podemos imaginar que lo que hace es entender esas relaciones y de alguna forma es capaz de, bueno, pues guardar esa información de forma que cuando yo uso el modelo, bueno, pues ese vector realmente tiene toda esa información, ¿vale? Es decir, cuando yo estoy procesando la secuencia de los alumnos aprobaron el examen o todos los alumnos aprobaron el examen, realmente el vector de aprobaron de alguna forma tienen bebida esta información, ¿vale? O otra. Pero, bueno, como está influido por los diferentes tokens, pues queremos creer que ese vector lo que tiene es influencia de este tipo de cosas, ¿vale? Esto no es algo empírico. Es, bueno, lo que como idea creemos que puede contener, ¿vale? Al final una red solo aprende números y lo que hace es ajustar los números para que siempre salga lo más probable. Pero, bueno, nos quedamos con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que añade la capa de feed forward? Lo que hace el feed forward, ¿vale? O MLP, que es Multilayer Perceptron, lo que nos permite es refinar ese vector, este vector que ya tenemos, de cada token. Por ejemplo, oye, el vector de aprobaron, la última refinación, por ejemplo, que le puede hacer es, oye, contiene información de que es la acción central de la oración. Claro, los estudiantes aprobaron el examen. ¿Cuál es la palabra más relevante en esa oración? Pues a lo mejor es aprobaron. Pues la capa de feedforward de alguna forma, ¿vale? Lo que hace es coger todos los tokens y dice, vale, pues esto es la parte más importante. O este vector lo refino, ¿vale? Digamos que es como otra capa más con pesos que lo que hace es afinar. ¿Vale? ¿Qué afina?
no se puede saber. Pero aprende mucho mejor y funciona mucho mejor cuando tiene esa red de feedforward que cuando no. ¿Vale? Y cuando tienes esa red de feedforward, pues lo que tratamos de entender es que mediante unas operaciones matemáticas trata de refinar los valores del vector para que representen más información de las palabras. ¿Cómo? Se entrena. Lo hace la red sola. Nosotros no le decimos ni mu. ¿Vale? A través de muchos ejemplos y aprendizaje. ¿Vale? La capa de feedforward lo que hace es coger el vector que ha salido de cada token de la capa de multiatención y refinarlo. ¿Vale? Teniendo el contexto de toda la oración. Él ya no usa solo la parte del multiatención, sino que vuelve a coger toda la oración y, bueno, pues calibra de alguna forma ese vector. ¿Hasta aquí bien? O sea, quedaros con las ideas conceptuales, ¿vale? No hay que entender esto al nivel matemático, lo entienden los que lo diseñaron y ya está. O sea, lo que interesa es entender el concepto y qué es lo que está haciendo. ¿Se entiende? Si no se entiende, lo repito. O sea, pero la idea conceptual tiene más capas que una cebolla, efectivamente, José Vicente. ¿Vale? Pero fijaros. La idea es, cojo los tokens, les codifico la posición, los paso por una capa de atención que la obligo a que aprenda qué palabras tienen más relación dentro de una secuencia, y esto, claro, esto no se hace con una frase, se hace con un corpus enorme. Y luego le pongo otra capa por encima que lo que hace es refinar ese vector para que todavía me dé mucha más información o que sea capaz de generarme información más rica. Claro, esto que yo estoy explicando así, pensando ahora con billones y billones de parámetros, de pesos, ¿vale? Cuando hablamos de los parámetros, de los millones o billones o trillones de parámetros que tiene un modelo, como un GPT de 70 billions, estamos hablando de todos los pesos, estamos hablando de todos los Qs, de todos los Vs, de todos los K, de todos los pesos que tiene la red de feed forward, de todos los pesos que tiene la red de add y normalización, de todos los pesos del decoder, de todos, todos, todos y cada uno de los posibles pesos que son entrenables dentro de la matriz. O sea, imaginaros. Sí, Alex, adelante, por favor. Una consulta, profe, agregando a lo que dice, que acaba de decir, dado que nosotros consideramos que esto se hace con vectores n dimensionales y estamos hablando de una cantidad de datos y sobre todo de unas secuencias gigantescas, por si un libro completo, es donde ahí presta atención a casi a todo el segmento, se podría decir, y ahí es donde está lo que viene siendo el coste computacional de los transformers, ¿no? A ver, Eh, ahí entramos en otro tema, o sea, porque ahí también depende de cuánta entrada o cuánto contexto es capaz de procesar el modelo. Cuando se entrenan los modelos, ahora pasaré a explicaros un poquito cómo se entrenan. Depende. Si lo entrenas con volúmenes de datos muy grandes, pues efectivamente ahí es donde está, efectivamente, cuando más contexto le pasas, ¿vale? Pues más costoso es toda la capa de atención. ¿Qué ocurre también? Que cuando tú pasas un contexto muy grande, estos tipos de modelos tienen problemas en cuanto a que son capaces de perder información. ¿Vale? Y hay, lo que se hace, hay un benchmarking para estos tipos de modelos que se llama, bueno, en español es buscar la aguja en un pajar y en inglés creo que el benchmark se llama Find the Needle o algo así, que es en un texto enorme, yo meto algo que no tiene nada que ver con el libro, por ejemplo, ¿vale? Pero que es muy específico. Y se lo doy al modelo y le hago una pregunta. Y le hago una pregunta sobre esa parte específica que le he hecho. Y muchas veces el modelo no es capaz de encontrarlo. ¿Por qué? Porque dentro del contexto y de la capa de multiatención no es capaz de hacer o poner atención a todo. ¿Vale? Entonces, bueno, es uno de los problemas también que tienen estos modelos. Esto no es magia ni tampoco es la perfección. O sea, al final esto es capacidad de proceso, matrices, 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 matrices y billones de pesos. Pero no es más. O sea, de verdad, lo que pasa es que son redes entrenadas con una capacidad de computación enorme y lo que sí que permitió la red de Transformer es procesar en paralelo. ¿Qué pudimos hacer al procesar en paralelo? Coger todos los datos de Internet, todos, incluyendo
literatura científica, por, yo qué sé, libros de ciencia, historia, ciencia ficción, programación, lo que tú quieras, pero a mansalva, o sea, cantidades enormes. Y preentrenas el modelo Stack Overflow, por ejemplo, y lo entrenas. Y al final el modelo va convergiendo de alguna manera y va aprendiendo todos esos pesos. De forma que aprende muy bien a predecir lo que tiene que hacer o decir. Pero no es más que lo mismo, o sea, son neuronas exactamente igual que las que yo os he explicado en cuando introducimos a muy alto nivel las redes neuronales, ¿vale? Son miles de esas, millones de esas y millones de pesos, pero no es más. O sea, es a fuerza de entrenamiento que vaya calculando esos pesos. Sí que es verdad que hay cierta parte de magia de, joder, cómo converge esto a poder entender ese tipo de relaciones en algo tan complejo como el lenguaje a fuerza de cómo se le fuerza el entrenamiento, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Pero es algo bastante chulo. Pero efectivamente, estos modelos son muy costosos de entrenar. ¿Por qué? Porque si tú lo entrenas con cuatro frases, esto no va a hacer nada. Con cuatro frases no aprende nada. Esto funciona cuando tienes un volumen de datos enorme. Y para un volumen de datos enorme, primero, hay empresas que se dedican solo a curar el contenido de los datasets de entrada para las grandes compañías de IA, como Anthropic, Microsoft, Google, etcétera, cómo están los datasets. Hay empresas que se dedican a hacer scrapping de la web, curarlo, etcétera. Hay mucha intervención humana, que parece que esto es automático y esto realmente tiene una parte no supervisada, pero tiene otra parte semi supervisada, que ahora también os contaré. Tiene muchísimo trabajo entrenar un modelo de estos. Entrenar un modelo de estos son meses e ir congelando los pesos para que si haces otro ciclo de entrenamiento no te lo vayas cargando porque se te va hacia atrás todo el trabajo que llevas hecho. Entonces, modelos gigantescos, enormes, capacidad de cómputo enorme, ¿vale? Por eso, bueno, no es algo sencillo, ¿vale? Inmenso de textos, efectivamente. Eso es. Venga. Bueno, ya hemos visto la capa del encoder, ¿vale? A todo esto, cuando tenemos la capa del encoder, a esto se le llama el forward pass. Y a la salida lo que tendremos, ¿qué es? Pues tendremos un vector de salida que será el H, que incluirá el vector de salida del token de clasificación, que es CLS, el token de el token de estudiantes, el token de aprobaron, el token de el examen, ¿vale? Y cada uno de ellos de dimensión 768. Si son 8, pues serán 8 por 768, ¿vale? Bien, cosas importantes. Cuando utilizamos BERT, ¿vale? No convierte toda la frase en un único vector directamente. Lo que hacemos es convertir cada token a una nueva matriz, ¿vale? A otro nuevo vector, vamos a decir, de embedding o de tokens, a un nuevo vector, ¿vale? Pero yo no voy a tener una representación latente como en las redes recurrentes, que lo que hacía era comprimir toda la frase en un único vector. Aquí, por cada token, sigo teniendo un vector. Lo que pasa es que ese vector ha cambiado sus valores, ahora está influido por el resto, ¿vale? Eso es importante. Produzco un vector contextual por cada token, ¿vale? No cojo y comprimo todo en un único vector. El vector de clasificación, como es el que está al principio de la secuencia, es el que se suele utilizar luego para tareas de clasificación. Cuando queremos clasificar, por ejemplo, esta frase, si esto es positivo, negativo, a qué se refiere, tal, se entrena un clasificador y ese vector contiene, de alguna forma, casi toda la información relevante de la secuencia. ¿Vale? Por eso es muy importante también especificarle dónde empieza el bloque de o el token de clasificación, ¿vale? Ya digo, esto es lo que utiliza BERT. OpenAI utilizará otra cosa y otro mecanismo, ¿vale? Ahora os pasaré un paper de OpenAI, pero ya sabéis que OpenAI y Gemini y otros, pues aquí ya es donde entra la guerra entre los diferentes proveedores en cuanto a cómo hacen ellos las cosas internamente. Entonces, pues alguno cogerá y cambiará la función de activación de las neuronas, otro hará no sé qué, otro lo parará en no sé qué punto y luego le fuerza a hacer otra cosa. Bueno, hay partes que cada uno no cuenta porque son las que hacen la diferencia entre un modelo y otro, ¿vale? Exacto, al ser privativos, ¿vale? Pues cómo los entrenan,
Bueno, pues muchos ya se empiezan a guardar el tema de cómo lo hacen, ¿vale? Bueno, en lo que es, yo sigo pensando que el tema de los modelos, realmente los que acabarán funcionando o triunfando serán los modelos open source. ¿Vale? Los que sean de código libre y que sepamos con qué se ha entrenado, de qué forma, cómo, el mecanismo, etcétera. Todavía no estamos en ese momento en la industria, pues como pasó en los sistemas operativos cuando salió Windows y luego Linux, nunca llegó a ser el sistema operativo de escritorio, pero sí que se utilizan todos los servidores. Yo creo, y esto es una apuesta personal, que el modelo se terminará siendo un commodity y lo que será importante en la industria será la comunidad open source que desarrolle modelos. Y no tanto modelos tan grandes como ahora, yo creo que se tenderá más hacia modelos más pequeños. Pero, quién sabe, ¿vale? Esto es la apuesta con las gafas de Jorge Valenzuela, que no tengo ni pajolera idea de lo que pasará en el futuro, pero esa es mi impresión. Ahí dice open source y los que sean menos datos de entrenamiento, efectivamente. Que se utilice cuantización para que sean modelos eficientes como pocos datos. Efectivamente, Alex. Pero sobre todo que se sepa qué se está utilizando y qué se hace. Porque ahora es verdad que si ya de por sí las redes neuronales son de caja negra, son sistemas de caja negra, encima ya, si te vas a un OpenAI, a un modelo GPT de OpenAI o a Anthropic o a tal, que no tienen ni pajolera idea de qué han utilizado para entrenar, qué funciones. Entonces, bueno, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Entonces, la capa de decoding, hemos visto el encoding, ¿vale? Vamos a ver el decoding. Pues imaginamos que lo que queremos entrenar es un traductor, ¿vale? Entonces, yo tengo la frase, los estudiantes aprobaron el examen. ¿Cuál es la salida que yo espero del decoder? The students passed the exam. Vale. Entonces, a la salida del encoder teníamos esto, ¿verdad? Teníamos un H mayúscula que estaba compuesto, digamos, por el vector del primer token, el vector del segundo, el vector del tercero, hasta n. ¿Sí? Bueno, pues esto, lo que vamos ahora al decoder, ¿vale? Lo que hacemos es, utilizamos, y aquí ya sí que cambia, ¿vale? Porque dependiendo de si es un modelo GPT o un modelo tipo BERT, la forma en la que se entrena es diferente. En un GPT, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar autoatención, también en el decoder, ¿vale? Se utiliza la capa de atención, pero mascarada, ¿vale? Esto se le dice que es un modelo causal. ¿Por qué? Porque no le dejamos ver el futuro. Es decir, en la parte de decoding, cuando voy generando, la posición uno solo puede mirar la posición uno, la posición 2 solo puede mirar la uno y la 2, la 3 la uno la 2 y la 3 y así. ¿Cómo se pone? Bueno, pues igual, tenemos un etiquetado que lo primero que se pone siempre a la entrada del decoder es esto, ¿vale? Begin of sequence, este token. Ahí, ya digo, los tokens es algo de cada modelo y demás, pero bueno, en el caso de GPT sí que es, en algún paper aparece que se utiliza esto. Vale, le pasamos esto. No le estamos pasando nada de la entrada todavía. Fijaros que pongo entrada al decoder y a entrada al decoder estoy entrenando un traductor y le estoy pasando la frase en inglés directamente. ¡Ostras! ¿Y entonces cómo se relaciona con la palabra, con todo lo que he hecho en la parte del encoding? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, yo le pongo esto y sé que lo que tiene que predecir es the student passed the exam, porque está en mi dataset. Es decir, la frase en español, que es la que he pasado por el encoder, y tengo la frase de salida que tiene que generar el decoder. Bien, entonces, si él ve este token, lo siguiente que tiene que generar es la palabra de. La generará o asignará una probabilidad a cada uno de los tokens y puede que el más probable sea este o puede que no. Pero yo voy a utilizar un mecanismo que se llama teacher forcing. Es decir, la siguiente iteración le voy a decir que es boss y D, independientemente de que aquí hubiera puesto D o hubiera puesto, yo qué sé, imaginaros que en vez de predecir D ha dicho que lo que más probabilidad tiene después de este tag es, yo qué sé, Sky. Pues muy bien, perfecto. Has predecido Sky. Tenía que ser D. Hacemos el mecanismo de backpropagation para que todos los pesos se actualicen con la función de error entre Sky y D. Y ahora, lo siguiente que te voy a dar de entrada es Boss y te fuerzo a que después de Boss sea D. A esto, al forzarle, independientemente de lo que él haya predicho
forzarle la siguiente iteración con la realidad, con la verdad, se le llama mecanismo de teacher forcing. Es decir, yo le estoy forzando. Ahora, si yo le pongo esto, él tiene que predecir students. Igual, le voy a forzar a poner students aquí, independientemente de lo que él haya predicho. Y así, hasta que lleguemos al último token, que es el de finalizar la secuencia, ¿vale? El end of sequence. Dice, ¿así lo predice bien? ¿Se le fuerza? Efectivamente, así se le fuerza. Eso es. Así aprende oye, aquí he tenido mucho error, me voy para atrás, pero como ahora a la entrada del decoder otra vez me vuelven a forzar con el siguiente token el correcto, ¿vale? Con el teacher forcing, esta es una de las estrategias que se utiliza para que aprendan a generar el siguiente token, efectivamente. Entonces, a esto se le llama Mask Self Attention, ¿vale? Y es lo que utilizan los modelos de GPT. ¿Por qué? Porque solo puede el decoder se entrena solo con el token anterior, solo con los tokens anteriores, es decir, no puedo ver el futuro, ¿vale? En el modelo BERT es diferente. En el modelo BERT, el decoder también puede ver el futuro, pero el sistema de entrenamiento es diferente, ¿vale? En este caso, un modelo GPT se entrena para predecir texto y se hace de esta manera, ¿vale? Con la capa de decoding haciendo esto y teacher forcing. ¿Vale? Por eso se les llama modelos causales o mask self-attention, ¿vale? Se utiliza una máscara en la capa de atención de la salida, se utiliza una máscara. Y esa máscara es una máscara causal, es decir, no le dejamos ver el futuro. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Quién aplica los datos del teacher forcing? El algoritmo de entrenamiento. Tú sabes que tiene que hacer esto, sabes que en cada secuencia le vas a ir dando lo que tienes etiquetado en el texto, tienes la entrada en español y lo que tiene que predecir en la salida. Tú se lo vas dando. Claro, claro. Bueno, es etiquetado. Tú tienes efectivamente, o sea, la palabra en castellano, o la frase en castellano y la traducción. Eso es. En este caso estamos intentando entrenar un traductor para poner un ejemplo que podamos visualizar, ¿vale? Porque si no es muy difícil de visualizar. Vale, ¿cómo lo hace BERT? BERT es diferente y aquí hay diferencias entre estos dos modelos, ¿vale? BERT lo que utiliza es también una máscara, ¿vale? Pero lo que hace es que puede mirar a ambos lados, ¿vale? Tiene dos sistemas de entrenamiento, un modelo de tipo BERT. Lo que le decimos a BERT, ¿vale? Bueno, y aquí he dicho, se me ha olvidado contarlo, ¿vale? Esto tiene un problema, porque la entrada al decoder, de momento, solo está viendo esto, pero ¿y qué tiene esto que ver con lo que teníamos a la salida del encoder? No lo estoy utilizando, ¿verdad? Aquí falta algo. Si no, ¿cómo vas a ver que cuando me pongan los estudiantes aprobaron el examen, eso se relaciona con esta frase? Si al decoder solo le estoy diciendo begin of sequence de y así. Sí, ¿estáis de acuerdo conmigo en que aquí no estoy teniendo nada en cuenta todavía todo lo que he utilizado en el cálculo, la capa del encoder? Sí, ¿no? Nos sale humo ya por la cabeza. ¿Me seguís? Hemos entrenado el decoder. Ya teníamos un vector de salida que estaba formado por cada uno de los vectores de los tokens, ya pasando por la capa de multiatención y demás. Y ahora lo que estoy haciendo es entrenar el decoder a la vez, pero no le estoy relacionando aquí. En la entrada del decoder no está viendo la entrada, no está viendo los estudiantes aprobaron el examen. Le estoy pasando directamente lo que tiene que predecir en inglés. ¿Sí? ¿Lo veis? Pero de alguna forma, si yo estoy entrenando un traductor, de alguna forma debería en algún momento entender cómo se relaciona esto con la palabra o la frase en español, ¿verdad? Claro, ¿no hay relación? Sí, sí hay relación. Si os fijáis, hay una capita aquí, ¿vale? Que esto es otra de las cosas. No sé si en este aparece o no. A ver. Vale. Bueno, aquí, ¿vale? Este Masked Multi-Head Attention, ¿vale? Realmente muchas veces se le llama la capa de Cross Attention, ¿vale? Esta capa de Multi-Head Attention, ¿vale? Realmente, aparte de enmascarar, lo que permite es que para cada token, ¿vale? Le puedo
mirar lo que había aquí a la salida del encoder, ¿vale? Y es la forma en la que es cross atención, es decir, no solo le permito ver los tokens que tiene hacia atrás, sino que también le permito ver cuál era la entrada que tiene o cuál era la salida del encoder, ¿vale? De esa forma se relaciona, ¿vale? Digamos que es como una capa, uy, perdona, como una capa de atención, pero que además de lo que está viendo aquí a la entrada del decoder, le dejo ver también la salida del encoder. ¿Sí? A eso se le llama la capa de cross attention. ¿Vale? Bueno, quedaros con que en la capa de decoding puedo ver también la secuencia en la entrada, ¿vale? ¿Falta esa cajita en el diagrama? No, está metido en el masked cell attention. Pero realmente se entiende mejor cuando hablas de cross attention, porque yo creo que cuando hablas de cross attention se entiende que lo que hace es cruzar el decoder y mira también la parte del encoder. ¿Vale? Pero se le llama. Si entras en el paper sí que lo pone, pero en el diagrama específicamente no pone una cajita de cross attention, pero está embebida dentro de la multiatención de la capa del decoder, ¿vale? Bueno, venga, volvemos que ya nos queda poquito de esto. Venga, ánimo. Y podemos ver lo del RAG. Vale, entonces, estábamos aquí. Un modelo BERT se entrena diferente, ¿vale? Un modelo BERT lo que hacemos es, le pasamos esto, los estudiantes, enmascaramos una palabra, le ponemos el token de mask, el examen. Y lo que le decimos es, predice o tienes que predecir la palabra que iría en donde hemos puesto el token mask, ¿vale? Entonces, en un modelo como BERT, el masking afecta a la entrada del encoder. De hecho, un modelo BERT es un modelo encoder only, ¿vale? ¿Para qué es muy bueno un modelo BERT? Pues para resúmenes de textos, no tanto para generación de texto, análisis de sentimientos, etcétera. Fijaros que cambia completamente lo que yo estoy entrenando. Este es un modelo encoder only, es decir, a la entrada directamente ya le meto el token de cada uno y aquí el identificador que tenga el token de mask. Y lo que le esfuerzo al modelo es a que aprenda a predecir lo que hay aquí. Y así con todas las frases que tenga, oraciones, ¿vale? También puede ser que le digamos que prediga la siguiente secuencia, ¿vale? Se entrena de dos formas, o enmascarando una palabra y que la prediga, y esto es aleatorio, puedo ir enmascarando dentro de las frases cualquiera de las palabras, o poniéndole, enmascarando una secuencia entera con otra antes y, oye, dada esta secuencia, ¿cuál es la siguiente frase? ¿Vale? Y así es como se entrena un modelo BERT. Entonces, en un modelo BERT, el masking afecta a la entrada. ¿Por qué? Porque esto va a ir a la entrada de el encoder. Entonces, BERT no sería bueno para un traductor. No tanto. No, no sería el modelo que mejor funcionaría con un traductor. No, no. Eso no quiere decir que si le forzamos a funcionar un modelo BERT, sería, ¿vale? Creo que incluso al principio algunos intentaron utilizar para traducción, ¿vale? Pero es verdad que con los modelos GPTs, o sea, funciona muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, un modelo BERT, el masking afecta a la entrada del encoder. En un modelo GPT, el masking solo afecta a la atención de salida. Por eso se dice que el modelo GPT, los modelos GPT, ¿vale? Suelen ser modelos, se les llama decoder only. Y los modelos BERT son modelos encoder only, ¿vale? Dan mucho más peso a la parte de encoding que de decoding. Encoder only, ¿vale? A un modelo GPT se le dice que es autorregresivo. ¿Por qué creéis que es autorregresivo? Porque voy generando token a token. Con el mecanismo de teacher forcing no le dejo ver el futuro, con lo cual es lo más parecido a una red neuronal recurrente a las que teníamos antes. Por eso, los modelos de GPT tardan tanto en generar y a veces se quedan pensando, y eso que tienen streaming, pero van generando token a token. Y por cada token que genero, tengo que volver a pasar por la entrada del decoder todo lo generado hasta ahora. Vuelvo a procesarlo y entonces genero el siguiente. Ahora cojo todo esto, lo vuelvo a pasar a la entrada del decoder y genero el siguiente. Todo eso lo vuelvo a pasar. Por eso la generación tarda tanto, ¿vale? En un modelo de BERT no es de esa manera. Como es decoder only, a la salida de mi capa de decoder ya tengo digamos, pues la predicción o la salida, ¿vale? En ese caso, por eso los modelos de GPT se dice que son autorregresivos.
¿Sí? Y por eso la parte de generación cuesta mucho más en un proveedor de público de modelos GPTs, cuesta mucho más la capa o la parte de generación que la de ingesta o el contexto o la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos contando hasta ahora? Me tenéis preocupadísimo. Sí, al menos en líneas generales. O sea, sé que esto hay que luego sentarse y tratar de afianzarlo, ¿vale? Pero lo que quiero es poneros los pilares para que entendáis cómo funciona todo esto, ¿vale? Eh, Ver bidireccional, compresión del lenguaje. Ujú. Eso es, BERT al final es muy bueno, efectivamente, en ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de training versus inferencia. Es importante también, ¿vale? En entrenamiento, el modelo que hace es recibir la respuesta correcta desplazada y aprende con bueno, lo que hemos hecho, la desplazamos, ¿veis? Porque le ponemos el BOS, el Beginning Sequence, y lo vamos pasando en el decoder, ¿vale? Al final, ¿cuál es el target que queremos obtener? Este, the students pass the exam y el enough sequence. Vale, esto en inferencia, ¿vale? En el decoder, la capa de cross attention permite al decoder consultar al encoder. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? Nuestro ejemplo tiene la frase en español, ¿vale? Que sería esta. Lo que le permito ver es esto. De esa forma es cómo se relaciona. Vale. Esto es, bueno, como le vamos forzando para que prediga, ¿vale? ¿Cómo se hace? ¿Vale? Aquí la idea es, bueno, pues dado que los estudiantes aprobaron el examen y dado que ya generé esto es la parte de cross attention. Y dado que tengo el token de boss, pues ¿qué es lo que tengo que generar? Pues lo siguiente es lo siguiente es the students, lo siguiente es past y así, ¿vale? Bueno, simplemente un ejemplo para que lo tengáis. Ahora, más diferencias entre training e inferencia. En training, ¿hay respuesta correcta? Pues en training sí. Es decir, en mi dataset de entrada tengo cuál es la respuesta correcta. Estoy entrenando. Entonces, para entrenar necesito tener los datos de validación, ¿vale? Como hemos hecho en la práctica 2. En inferencia no hay respuesta correcta, es lo que haya aprendido el modelo. Es decir, cuando alguien congela ya el entrenamiento del modelo, ese modelo tiene unos pesos y empieza a generar texto basado en los pesos que ya tiene aprendidos. No sabe si hay una respuesta correcta o no, ¿vale? Ya es lo bien que se haya entrenado. Luego, la entrada al decoder en training, ¿vale? Es la respuesta correcta desplazada con el token del beginning of sequence. En inferencia, son los tokens generados hasta ahora, ya no necesita el beginning of sequence. ¿Se calcula la pérdida? En training sí, en inferencia no. ¿Hay backpropagation? En training sí, porque toca actualizar los pesos, estoy entrenando, en inferencia no. ¿Se actualiza los pesos? En training sí, en inferencia no. ¿Se genera token a token en el training? No necesariamente, se puede paralelizar. Por ejemplo, cuando utilizamos BERT. En inferencia, sí. En inferencia se genera token a token. ¿Hay dropout de los pesos? Bueno, pues sí, a veces se esfuerza, pero eso ya depende de cada tipo de modelo, ¿vale? En inferencia, obviamente, no hay dropout de los pesos, no tocamos los pesos. En training sí, pues como hemos hecho, a veces le ponemos un factor de dropout y de repente algunos pesos aleatorios los ponemos a cero, los reiniciamos para evitar que el modelo sobreajuste. Y esto de key value caché, bueno, esto al final es una forma de no tener que calcular en cada etapa del decoder los vectores key, query y value, sino que según los vamos calculando, ¿vale? Me los voy guardando y cuando voy moviéndome por el token, simplemente tengo que calcular el del nuevo token, no tengo que ir calculando todos los de detrás, ¿vale? Entonces en training no, en inferencia pues sí que es un mecanismo que se utiliza. Vale, tipos de transformers. Tenemos varias familias. Las que son encoder-decoder, como aparece en el paper de la Attention is All You Need, ¿vale? Es una arquitectura transformer completa. ¿Qué tipo de modelos? Pues tenemos BART, MarianMT, T5. Bueno, estos sí que tenían un uso típico. ¿Por qué? Porque son encoder-decoder. ¿Qué es lo que el uso típico? Pues traducción, resumen y text to text. Bueno, o generación de textos, o hacerle preguntas, etcétera. Vale, los que son encoder only. Encoder only son los modelos tipo BERT. Bueno, ¿qué arquitectura es? Solo encoder.
¿Qué ejemplos hay? Bert, Roberta, Berto, de Berta. Bueno, ¿qué uso típico tienen? Sobre todo comprensión de textos, clasificación y también búsqueda de entidades nombradas, ¿vale? De Name Entity Recognition. Con lo cual, estos modelos de tipo BERT son muy buenos para esto. Y los decoder only, que son solo utilizando decoder causal, es decir, no le dejamos ver el futuro cuando está generando. ¿Qué ejemplos hay? Pues todos los modelos que se utilizan o la gran mayoría de modelos que se utilizan a día de hoy de IA generativa, que son GPT, Llama, Mistral, Claude, DeepSeek, poned aquí el que queráis, ¿vale? ¿Qué uso típico tienen? Generan texto. Y por texto, véase texto, chat, código, lo que sea, pero generan texto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que GPT realmente es una arquitectura de coder only que es muy eficiente y si lo entrenas lo suficientemente bien para generar texto, de alguna forma con tantos datos es capaz de aprender a responder que parece que está razonando. La realidad es que no está razonando, pero bueno, ha aprendido de todo el corpus de entrada que tiene. Como se entrenan con tantísimos datos, pues es verdad que llega un momento en el que parece que es capaz de entender las cosas, ¿no? O hace el like. O sea, como no es que razone, sino que lo parece, ¿vale? Pero realmente es un modelo que tiene muchísimos millones, billones o trillones de pesos y que cuando tú le haces una pregunta, eso pasa por todas sus redes, calcula, multiplica por los pesos y eso da una salida y una probabilidad. Entonces dice, este es el siguiente token. Ha aprendido a hacer eso. No es que el modelo sepa, me está preguntando por esto, entonces voy a decirle esto. No. O sea, que no razonan, que no piensan los modelos. Otra cosa es que seamos capaces de hacer que lo parezca. Pero los modelos no razonan. ¿Vale? Simplemente son muy buenos en predecir el siguiente token dado algo de inicio. ¿Sí? Importante esa idea, ¿vale? Porque muchas veces escuchas a la gente, no, porque es que el modelo razona, tal, no sé". No razona. A ver, parece que razona, pero lo único que hace es probabilidades y predecir el token más probable, es decir, la siguiente palabra más probable. Ya está. Por eso mienten, por eso alucinan, por eso se inventan las cosas. Porque en su función de entrenamiento no está el que sean factuales, el que digan la verdad, está el que generen cosas de forma que lo parezca. Entonces, si por las matrices de pesos que tenga, el siguiente token cuando tú le dices, oye, ¿cuánto paracetamol me tengo que tomar? Y resulta que te dice, tómate 4 pastillas, pues a lo mejor está mal porque se lo está inventando. ¿Vale? Y los de código igual, ¿o tiene alguna diferencia? Los de código igual, lo que pasa es que en vez de entrenarlos con diferentes, o sea, digamos que están los modelos fundacionales, que son los modelos que sirven un poco para todo, es decir, que tú le puedes preguntar por texto, le puedes pedir que haga código, etcétera. Se han entrenado con diferentes datos de entrada de diferentes dominios de conocimiento y luego están los que son específicamente de código, que lo que se ha hecho es, oye, no pierdo el tiempo en entrenar este modelo con todos los datos de Internet, lo que me interesa es cogerme todos los repositorios de GitHub y de GitLab, metérselos ahí y que él aprenda a cómo generar código, ¿vale? Es importante, el código que generan, los modelos que generan código es código sintético. No están generando código, digamos, o sea, no tienen aprendido código, tienen aprendido unos pesos en el que cuando le llega eso a la entrada, él te da una salida. Lo ha aprendido obviamente de repositorios y de código que está escrito, pero es código sintético, ¿vale? Se genera al momento, ¿vale? Lo está generando on the fly. Sí, Mauricio. Hola Jorge, una consulta. Con esos agentes que uno utiliza, por ejemplo, bueno, que configura con temas como N8 y que pone un agente ya sea de ChatGPT o Gemini. Y por ejemplo, para un menú de un restaurante le pasan la carta y el inventario. ¿Ellos están aprendiendo en ese momento o cómo toman No esa aprenden información? nada, no aprenden nada. Lo que hacen es, bueno, si queréis lo vemos, porque cuando tú le haces una pregunta, al final, la pregunta que tú le haces a un modelo, siempre, lo que hace es tokenizarse y generar el embedding de tu pregunta. Y ese embedding, junto con la información relevante, se le pasa a la entrada de la red.
Y a partir de ahí ya pasa por la capa de multiatención, por la parte de tal, y empieza a generar texto. Lo genera en base a la pregunta que tú le has hecho y la información que le has pasado. Todo eso forma parte de la entrada. Y con esa entrada él genera unos vectores y a partir de ahí empieza a generar el siguiente vector. No es que aprenda. En ese caso Pero está... no, 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 pero voy más, o sea, con ese, digamos, ese menú que yo le estoy pasando Sí. como usuario, digamos, el modelo está entrenándose ahí o ya no hay ningún entrenamiento? No Se hay me ningún olvidó. entrenamiento, no hay ningún entrenamiento, Ah, solo inferencia. O sea, el modelo nunca aprende una vez que ya está congelado los pesos. Lo que se hace cuando se termina de entrenar un modelo de este tipo es, se congela, se saca un snapshot y esa es la versión que se pone a disposición de los usuarios. Y a partir de ese momento, el modelo no entrena. Otra cosa es que haya modelos en los que cuando yo siempre digo, y esto seguro que vosotros también lo pensáis, cuando tú no estás pagando por algo, por un servicio, es que el productor eres tú, se solía decir, ¿no? Pues como ha hecho Google muchos años con todos nuestros datos, te da Gmail gratis, pero no es gratis. Realmente está anonimizado y todo lo que tú quieras, pero está recopilando información de tus mails y está sacando información de tus hábitos. Pues lo mismo pasa con los modelos. Si tú no estás pagando por utilizar el API de OpenAI o de Claude, si te lees la letra pequeña te dice que parte de los datos que tú estás utilizando se pueden utilizar para reentrenar el modelo. ¿Eso quiere decir que está aprendiendo en el momento? No, quiere decir que lo que hacen es que se guardan el input que tú le has pasado, la respuesta que el modelo ha dado, luego revisan para ver si la respuesta tal, o sea, si hay parte, tienen unos mecanismos para luego ver si, oye, la respuesta era coherente o no y ver si hay algo que puedan aprender, también por el tipo de preguntas que se le hace la gente, etcétera. Entonces, en una siguiente versión, utilizarán esos datos para evolucionar el modelo, pero será una nueva versión del modelo. No es la que tú estás utilizando ahora que de alguna forma se ajusta de nuevo. ¿Sí? ¿Entendido eso, Mauricio? sí, sí, muchísimas gracias. Nada. Por ejemplo, el copilot de Visual Studio Code que te dice si bloqueo de código, generación de reuso, todo útil. Efectivamente, eso ahí lo que le estás dando es feedback a Microsoft, bueno, a GitHub, oye, cuánto porcentaje de acierto o de accuracy estamos teniendo. Y en las que no sean de accuracy, pues depende, si estás pagando o no estás pagando, pues recopilarán tus datos o no los recopilarán. Y luego, pues a ver qué uso hacen de ellos. Esto es lo de siempre, chicos. O sea, al final. Bueno, no lo utilizan para entrenar en ese momento, pero si se guardan en la caché todas las preguntas que tú le has hecho, pues a lo mejor eso luego lo utilizan. ¿Quién sabe? Vale. Bueno, nos hemos extendido un poquito. Entonces, os he dejado las slides, os las he dejado subidas en documentación, ¿vale? Y os he dejado aquí unos ejemplos muy interesantes, ¿vale? Sobre todo de cómo se entrena un modelo BERT, ¿vale? Si lo queréis ver, este es bastante extenso, ¿vale? Y lo tenéis aquí, en este link. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Luego, os dejo aquí otros links interesantes, ¿vale? Beto, bueno, pues Beto es la versión española de BERT, ¿vale? BERT fue el modelo que se entrenó en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, este modelado de lenguaje BT no la puedo abrir, sale corrupto el archivo. Ostras, ¿me podéis confirmar si eso es así? Porque no debería. Si no, lo vuelvo a subir. Vale, os he dejado aquí esto, ¿vale? Igual, ¿cuántos modelos hay a día de hoy? Pues mira, si entráis a Hugging Face, ¿vale? Fijaros, cuando tomé este snapshot había 207.270. Vamos a ver cuántos hay ahora. A ver, un momentito. Hugging Face, yo os recomiendo que siempre le echéis un vistacillo cada semana para ver novedades y tal. Es una de las web más interesantes junto con Kaggle para todo lo relacionado con IA. Vale. A ver, modelos. No pone ya el número, está cargando. Más de 15.000 modelos. Ya no lo pone. Ah, sí, mira aquí. 2.900.000. Unos cuantos. ¿Vale? Fijaros, generación de texto, de imagen a texto, text generation. Bueno, hay un montón de modelos diferentes, ¿vale? Y luego, profe, diapositiva, modelado. Por favor, ¿me podéis confirmar alguno lo que decía William si podéis abrir las slides que están en la documentación? Por así no volver a subirlas. Si no, os las subo en PDF. Y luego os he dejado los
notebook. Hoy me hubiera gustado empezar hoy con los notebooks, pero bueno, los empezaremos el próximo día, ¿vale? Os he dejado estos notebooks, ¿vale? Uno es el de... ¿Dónde tengo? El del RAG, ¿vale? Que tiene que estar por aquí. A ver, un segundo. ¿Mejor en PDF? Vale, pues os lo subo ahora en PDF. Colab. Vale. Os he subido este, que es un ejemplo de RAG completo, ¿vale? Está autoexplicado. ¿Vale? Que lo creé para la edición anterior, lo tenéis en Notebooks. Lo veremos la semana que viene, ¿vale? Los vamos a hacer juntos, pero bueno, explico todos los conceptos de RAG, cosas a tener en cuenta, cómo se hace el chunking de los documentos y demás, ¿vale? Pero aquí tenéis el ejemplo, lo veremos el próximo día. Luego, otro ejemplo con RAG y además utilizando Knowledge Augmented Generation y cuándo tenemos que utilizar CAG. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Y en qué ejemplo? ¿Vale? Lo normal, si queréis ir bicheando, primero hacéis el del rack, ¿vale? Ya digo, está mega explicado, o sea, porque además ejemplo ocurre bastante para la edición anterior, ¿vale? No sé si al final se van a compartir con el resto de estudiantes o no. Yo los he subido y se los pasé también a Luis. Entiendo que se han subido para, no sé si para todos, pero la verdad es que no lo sé. Pero bueno, yo os comparto todos los que yo tenía preparados. El de CAG, ¿vale? Que es utilizando un grafo, ¿vale? También explico en qué casos, cuándo es necesario, se genera el grafo, bueno, lo vais a ver, ¿vale? Además utilizo una librería muy chula para generar el grafo de conocimiento. Entonces, si hacéis, primero hacéis el de RAG, ¿vale? Luego el de CAG, que Propaganda, tiene que ver Carlosito, mientras calientas. con el de RAG, ¿sí? ¿Sí? Ay, Sí. creo que te demuteaste, Dora Rocío. Vale. Luego, este de chunking, os lo podéis saltar, ¿vale? Es un pequeño código de cómo haríamos, por ejemplo, con un corpus muy chiquitito que me he inventado aquí, cómo se hace el troceado de documentos, ¿vale? Todavía no os he explicado qué es esto, pero lo explicaré el próximo día muy rápido. Los mecanismos de transferencia de conocimiento, igual en modelos grandes de lenguaje, ¿vale? Es decir, cómo se le puede instruir al modelo para que aprenda de cosas sin tocar los pesos. Aquí no tocamos los pesos, lo que pasa es que forzamos al modelo a que se comporte de una manera, ¿vale? Sin tocar nada. Aquí no estamos reentrenando el modelo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis aquí algunos ejemplos. ¿Vale? Y luego tenéis aquí el de Agéntica, ¿vale? Que lo veremos también el próximo día. El próximo día vamos a ver Yo todos temprano, estos pero es que temprano mucha notebooks, gente sube ¿vale? toda Pero una yo ya los he prisión, dejado una subidos para que locura, el próximo día porque como directamente habrá los que podáis subir y descargar y cargar. utilizarlos, ¿vale? Este está menos explicado porque es verdad que en la edición anterior no me dio tiempo a explicarlo mucho porque esto fue una sesión que me pidieron los alumnos al final y lo hice un poco ahí a tal. Pero bueno, lo explicaremos el próximo día, ¿vale? Entonces, os he subido todos. Los tenéis todos, ¿vale? Tenéis el de Agéntica, el del Transfer Learning, el del Chunking, el de RAG utilizando grafos de conocimiento y el de RAG con documentación. El próximo día empezamos a partir de aquí, ¿vale? ¿Os parece? Ok, profe. Pues nada, Muchas gracias, lo profe. tenéis. Y nada, el próximo día directamente no me dejéis que me enrolle. Empezamos con los notebooks y hacemos clase de 2 horas práctica, ¿vale? Ok, profe, Impecable, gracias. profe. Muchas Venga, gracias. pues muchísimas gracias, chicos. Y espero que lo de Transformers os hayáis quedado al menos con las ideas, ¿vale? Gracias. Venga, Muchas un gracias. abrazo fuerte. Espectacular. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros. Hasta luego. No las Chao. traigo yo temprano no, porque en la mañana uno quiere sacar las vainas. Yo, pues nos vamos a la hora del almuerzo. Entonces,